Buenas, mi nombre es Giovanni Sánchez Osorio. Gané un estímulo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá en la línea de escritura de guión para largometraje. La propuesta que se hizo para esta convocatoria, en el argumento se habla sobre una familia muisca nacida en Suamox, que es exiliada y va a dar a los límites de la Confederación Muisca en el norte. O sea que limita con los yariguíes, más exactamente con los carares, y por el oriente con los guanes, en el Santander. Esta locación, estos límites comprenden más allá de Vélez, en un municipio que se llama Chipatá, que queda en Santander, y al norte, a unos cuantos kilómetros de Chipatá, se desarrolla la historia. Esta historia se llama La leyenda de Chiti Suechía. Chiti Suechía es un muchacho que nace en un eclipse de sol. Por esta razón es exiliado de Suamox. La mitad de la historia narra cómo, digamos, la cotidianidad de los muiscas, mientras que Chiti Suechía va creciendo, y hasta el punto de que su padre, que se llama su muchacha, quiere convertirlo en un guerrero huecha, pero pues no tiene como las habilidades para hacerlo. En ese momento, cuando Chiti Suechía ya tiene unos 16 años, es cuando Gonzalo Jiménez de Quesada, con sus hombres, que son más o menos entre 80 y 150, llegan a este asentamiento y por error destruyen el asentamiento y asesinan a unas personas. No fue en este caso orden de los mandos, ni de Gonzalo Suárez Rendón, ni de Hernán Pérez de Quesada, ni de Gonzalo Jiménez de Quesada el haber atacado a los muiscas, porque simplemente fue un error de estrategia. Se descontrolaron los soldados, y así como pasó aquí en el Templo de Sol, en Sogamoso, sin haber consultado con sus jefes, pues entraron y bueno, quemaron el templo, y en este caso destruyen el asentamiento. Los españoles están muy débiles porque, viniendo de Santa Marta, eran muchos españoles que venían y pues llegaron solo la mitad, y cansados, hambrientos y en muy malas condiciones. Cuando llegan aquí, o sea, en la historia real, los muiscas los ayudan, les dan de comer, les dan de vestir, y pues se van reponiendo. La idea central de la película, del guión de largometraje, radica en que Zungacha, al morir por una bala del sargento Antonio Hernández, le hace prometer a su hijo Chiti Suechía que vaya y les avise a los demás caciques que los están invadiendo y que se preparen para la guerra. La confrontación, o digamos la carrera entre Chiti Suechía y una comisión de españoles que lo persiguen a caballo, comprenden el desarrollo de la historia, hasta que llega Chiti Suechía al asentamiento del saque Eucaneme para avisarle, y este a su vez le avisa a Tundama y a Sogamoxia. Bueno, este es como, grosso modo, lo que comprende la historia. ¿Qué se hizo para desarrollar la historia? Primero, esto viene de la imaginación, es ficción, pero lo que más me interesaba a mí como escritor es que no afectara la historia real, o de lo que se tiene conocimiento como historia real cuando llegan los españoles aquí a estos territorios. Entonces, para eso tuvo que haber una investigación histórica que estuvo a cargo de el historiador de la Universidad de Caldas y maestrante en desarrollo humano de la Universidad de Manizales, Pedro Luis Sánchez Galvis. Además, también hubo unas tutorías en escritura de guión para hablar sobre los puntos de giro, sobre el desarrollo de personajes, sobre ubicación del conflicto, sobre más investigación dentro del marco teórico, arcos dramáticos, clímax, elaboración de diálogos y transformación del personaje principal. Estas tutorías estuvieron a cargo de Eric Layton Arias, que es dramaturgo, realizador de cine y televisión, guionista de ficción, documental y animación, libretista y profesor universitario en áreas de cine y teatro. Actualmente dicta clases en la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional de Colombia en las áreas de guión para largometraje y dramaturgia.
Con este proceso, bueno, ese fue, digamos, el segundo ítem que tiene este trabajo, ¿no? Este trabajo para llegar al guión final. En el tercer lugar, se hizo un scouting, porque cuando uno visita las locaciones como escritor, las locaciones le ayudan a uno a moldear las escenas, ¿sí? Enriquecen las escenas y hacen que se desarrollen los personajes. Este scouting se hizo en Santander y en Boyacá, o sea, empezando por Sogamoso, Firavitoba, Tuta, porque esa es la ruta que cogen los padres de Chitizo Echía, Suamox, Firavitoba, Tuta, y de Tuta suben a lo que se comprende como el Valle Varuna, cruzan el cañón del río Pómeca, pasan por Moniquirá, donde está el cacique Susa, luego pasan a Chipatá y luego llegan a su asentamiento, donde lo crean, ¿no? Porque pues, bueno, están exiliados y ellos mismos crean su propio asentamiento, que después va creciendo. 16 años después ya es un asentamiento y Sugungacha, padre de Suechía, ya es cacique. Bueno, se hizo todo este recorrido, además del páramo de Iguaque y el desierto de la Candelaria, para llegar al asentamiento del cacique Chiquiza. El municipio de Chiquiza, ya había un asentamiento, y pues las escenas de clímax, las de más acción, se desarrollan en esa parte, bajando del páramo de Iguaque, en esa zona desértica, que es Chiquiza a la derecha y Tunja hacia el frente, bueno, si lo ubicamos así. Bueno, otro punto que se desarrolló fue la ubicación geofísica de estos asentamientos, que nos los dan los mismos municipios, pero también las rutas. Las rutas nos permiten, para la verosimilitud de la historia, medir las distancias y saber cómo se desarrolla el guión y que no entre uno en absurdos. Por ejemplo, en el argumento como tal, se pensaba que Icha, la esposa de Chitizo Echía, que es llevada por Guanes hacia su nación, ayudándola en un parto, ella iba a llegar hasta San Gil. Pero ya haciendo la ubicación, o sea, trazando las rutas, nos dimos cuenta que no era posible que en el desarrollo de la historia los otros personajes, cuando llega hasta el clímax, ella no hubiera podido llegar hasta San Gil porque se hubiera demorado mucho, el doble. Entonces sería como pues, una inconsistencia, no sería verosímil. Entonces ella solo llega hasta el asentamiento del cacique Suaita, el cacique Guanes Suaita. Y así, entonces tuvimos en cuenta cuánto tiempo tuvieron que esperar Gonzalo Jiménez de Quesada y sus hombres en Moniquirá, en el asentamiento del cacique Susa, la comisión que habían nombrado con el sargento Antonio Hernández para cazar a Chitizo Echía. Más o menos eso se demoró 2, 3 días, y ellos tuvieron que esperar, tener una razón de si el cacique Ucaneme, el saque Ucaneme, podía recibirlos. Pero como cuenta la historia verdadera, el saque Ucaneme no quiso recibirlos porque pues, no confiaba en ellos, era algo belicoso, bien, y entonces ellos deciden tomar el camino por Tinjacá para ir a donde el Zipa. En este caso era el Zipa Sajipa. Bueno, eso es todo. Obviamente darle las gracias a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá, a la Gobernación de Boyacá también, por el estímulo, por hacer posible que estos proyectos salgan adelante. Ya tenemos un guión de 114 páginas, bien elaborado, bien hechecito, bien escrito, y pues todo eso es gracias a este programa de estímulos que no solo apoyan la escritura, ni solo apoyan el medio audiovisual, sino también las demás artes, música, danza y todos estos. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta luego.